Buen día, tengan todos ustedes. Su servidor Reinaldo Carrasco Villarreal, abogado mexicano, tiene un tema interesante sobre un aspecto de interpretación directa de un texto constitucional. Y me refiero a una partecita del artículo 16 de la Constitución Federal Mexicana en cuanto establece a que quién es la autoridad o el servidor público que le corresponda practicar o ejecutar una orden de cateo judicial. En principio tenemos que actualmente el 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la resolución judicial que ordena el de cateo deberá contener cuando menos. Y uno de los requisitos es la fracción quinta, dice los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. O no dice quiénes, simplemente dice servidores públicos, que puede ser una autoridad judicial o una autoridad administrativa. Aunque después, al final, en el último párrafo, señala que los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. Por lo tanto, debe entenderse y interpretarse que la autoridad que debe practicar el cateo es el Ministerio Público, actualmente la Fiscalía que corresponda. En este sentido, tenemos que se contiene una delegación de facultades de la práctica en la orden de cateo a servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo y que los puntos resolutivos de la resolución que contiene la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. Se sostiene, de mi parte, que este precepto es inconstitucional por desatender el génesis e interpretación directa de la parte final del texto constitucional que establece el artículo 16, párrafo 11º de la Constitución Federal Mexicana, en cuanto señala por la autoridad que practique la diligencia. Es decir, que la autoridad a la que se refiere el texto constitucional en cita es la autoridad judicial y no una autoridad administrativa como lo es el Ministerio Público. Para arribar a esta conclusión de este argumento de inconstitucionalidad en contra de esta norma general, eh, es conveniente citar antecedentes jurisdiccionales y legislativos. Por ejemplo, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que sustenta, y les doy el registro, 171-531, desde la novena época, bajo el rubro cateo, diligencia de requisitos para que tenga valor probatorio. Y en una de sus partes, para no leer todo el texto, se señala por la autoridad judicial que la practique. Entonces, se observa de este precedente jurisdiccional en que se puntualiza que la autoridad judicial es la encargada de la práctica del cateo. Asimismo, el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado actualmente, establecía las diligencias de cateo se practicarán por el tribunal que las decrete o por el secretario o actuario del mismo, o por los funcionarios o agentes de la Policía Judicial según se designe en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado al Ministerio Público la promoción del cateo, podrá asistir a la diligencia. De este dispositivo legislativo no queda la menor duda razonable que la autoridad judicial es la encargada de la práctica de una diligencia de cateo. Sin embargo, en el precedente jurisdiccional siguiente se sostuvo una interpretación de este precepto legal en el sentido de que el Ministerio Público, si se autoriza en la orden de cateo, puede llevar a cabo la diligencia de la misma. En esta tesis, con registro 173-090, con el rubro cateo, el agente del Ministerio Público puede llevarlo a cabo si se encuentra autorizado para ello en el mandamiento judicial respectivo. Interpretación del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Y aquí se señala, precisamente en su texto, que también puede llevar a cabo la diligencia que nos ocupa si para ello fue designado el mandamiento respectivo, o sea, el agente del Ministerio Público. Tenemos una reforma legislativa al citado artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado,
Pues con fecha 4 de diciembre del 2008, la Cámara de Senadores emite dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, de la Ley de Amparo, de la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados por 76 votos en pro y 3 en contra y una abstención, turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 4 de diciembre del 2008, con discusión y votación del 4 de diciembre del 2008, señalando el referido dictamen que en el artículo 62 de la presente reforma, que comprende la existencia de una garantía de seguridad jurídica dentro del procedimiento penal al establecer la posibilidad de que la autoridad que hubiere solicitado del Ministerio Público la promoción del cateo pueda estar presente en la diligencia. La reforma que se plantea consolida dicha garantía al determinar que las diligencias se practicarán por el Ministerio Público, entre comillas, el cual podrá auxiliarse de la policía según se precise en el mandamiento. Este acto legislativo fue aprobado por el Congreso de la Unión el día 9 de diciembre del 2008 y promulgado por el Ejecutivo Federal, refrendado por el Secretario de Gobernación el día 22 de enero del 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero del 2009. En vigor al día siguiente de su publicación para quedar como sigue. Artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Decía, las diligencias de cateo se practicarán por el Ministerio Público previa autorización judicial, el cual podrá auxiliarse de la policía según se precise en el mandamiento. Si alguna autoridad hubiere solicitado al Ministerio Público la promoción del cateo, ésta podrá asistir a la diligencia. Desde el 24 de enero del 2009 y hasta la fecha en que estuvo vigente este dispositivo legal abrogado, que es el Código Federal de Procedimientos Penales, la diligencia de cateo se practicaban por el Ministerio Público por la existencia de una norma general expresa, la cual contravenía la parte final del texto constitucional que establece el artículo 16, párrafo 11 de la Constitución Federal, que dice, por la autoridad que practique la diligencia, que la Constitución no señala qué autoridad, por eso es la interpretación directa. Es decir, que la autoridad a la que se refiere el texto constitucional en cita es la autoridad judicial y no una autoridad administrativa como lo es el Ministerio Público, haciendo una interpretación directa, apoyada en el diario de los debates del Congreso Constituyente, tomo 1, número 24, 21, sesión ordinaria, celebrada en el Teatro Iturbide en Querétaro, la tarde del sábado 23 de diciembre de 1916, páginas 622, 627, 634 y 635, respecto a las discusiones del texto constitucional del cateo, contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, en la que aparece asentado. Nos parece, por último, que el precepto no declara terminantemente la inviolabilidad del domicilio, ni prohíbe con toda claridad la práctica de cateo por las autoridades administrativas, lo cual nos induce a proponer un ligero cambio de redacción en el sentido indicado. Tampoco prohíbe el proyecto de reformas en este artículo que la autoridad administrativa pueda practicar cateos. Esto es completamente defectuoso, porque solo la autoridad judicial tiene orden de practicar cateos. Solo éstas pueden dictar estas disposiciones. Hay la costumbre, por ley, está también autorizado de que el juez tenga su secretario y lleve los testigos que hagan fe con él, dejando a la autoridad judicial la facultad de nombrar los testigos cuando no lo haga el dueño de la casa. Es lo que dice ese diario de los debates. En el diario de los debates del Congreso Constituyente, tomo 2, número 40, 27, sesión ordinaria, se revelaron en el Teatro Iturbide en Querétaro, la tarde del martes 2 de enero de 1917, página 18, aparece sentado.
nos parece oportuno reconocer terminantemente la inviolabilidad del domicilio, dejando a salvo el derecho de la autoridad judicial para practicar cateos mediante requisitos que la propia Asamblea ha aceptado como necesarios para liberar así a los particulares de los abusos que suelen cometerse en la práctica de tales diligencias. Por tanto, queda plenamente demostrado con las discusiones parlamentarias del Poder Constituyente que la parte final del texto constitucional que establece el artículo 16, párrafo 11 de la Constitución Federal Mexicana, que dice: por la autoridad que practique la diligencia, debe entenderse que la autoridad a la que se refiere el texto constitucional en cita es la autoridad judicial y no una autoridad administrativa como lo es el Ministerio Público o la Fiscalía. Motivo por el cual, al establecer la norma general reclamada, una delegación de la práctica de la orden de cateo a servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo, y que los puntos resolutivos de la resolución que contiene la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público, contraviene precisamente la parte final del texto constitucional que establece el artículo 16, párrafo 11 de la Constitución Federal, que, insisto, establece por la autoridad que practique la diligencia, que es la autoridad judicial, siendo oportuno impugnar precisamente, eso es lo que les expreso al foro jurídico, que se impugne esta disposición, esta norma general, porque se omite a cuál función pública pertenecen los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir el cateo, violando obviamente los principios de certidumbre y de seguridad jurídica por desconocerse cuál es la función que realizan esos servidores públicos, insistiendo que al arrogar el legislador ordinario federal la facultad de llevar a cabo la diligencia de cateo al Ministerio Público, vulnera la parte final del texto constitucional que establece el artículo 16, párrafo 11 de la Constitución Federal, por la autoridad que practique la diligencia. Por lo tanto, concluyo en que esta disposición de la práctica de cateos por la Fiscalía o el Ministerio Público es totalmente inconstitucional, porque, haciendo una interpretación directa del texto constitucional, de su génesis, de las discusiones parlamentarias del Congreso Constituyente, se arriba a que es la autoridad judicial la que debe de practicar el cateo. Esperando que estos comentarios les sirvan en su práctica profesional cuando tengan una orden de cateo que reclamar en un juicio de amparo y su ejecución, puedan plantear la inconstitucionalidad de la norma, ya sea del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 62 abrogado, que aunque como quiera existen todavía procedimientos en trámite, y el Código Nacional de Procedimientos Penales en esta disposición que citamos, el 283 de este último ordenamiento. Ojalá sea en beneficio del foro jurídico. Hasta la próxima.